Pediatría, la doctora María Alejandra Umbacía, médica especialista en medicina del dolor y cuidado paliativo, y el doctor Diego Andrés Chavarro, médico especialista en medicina interna y geriatría. Em, el orden de la sesión de hoy es que vamos a iniciar con unas palabras de nuestro coordinador académico del programa, el doctor Diego Andrés Chavarro. Posteriormente va a realizar la presentación la doctora Jennifer González. Eh, Finalizando la presentación, van a realizar algunos comentarios sus asesores y en la medida en la que vayamos haciendo la presentación, van a poder hacer preguntas tanto en el chat de Zoom como pidiendo la mano y les habilitaremos el micrófono y finalmente daremos, pues, se finalizará la sesión. Entonces le doy la palabra al doctor Diego Andrés Chavarro. Bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Encuentro de Escuelas de Geriatría. Como les contaban, pues hoy tenemos el gusto desde la Pontificia Universidad Javeriana con el protagonismo de Jennifer González Sanabria, que fue jefe de residentes del programa, está terminando el programa de formación, ya está en cuarto año, está en el último semestre y pues particularmente es un tema que a ella le llamó la atención, lo queremos compartir con ustedes y les recordamos que pueden ir haciendo sus preguntas en tiempo real acá en la sesión de preguntas y respuestas. Y al finalizar la presentación, pues luego de los comentarios que tendremos tanto por la doctora Gama como por la doctora Umbacía, pues también tendremos la posibilidad, si alguno lo considera pertinente, de sus participaciones, ya sea o a través de preguntas en la plataforma o incluso levantando la mano para poderles habilitar el micrófono y pues poder compartir estas experiencias. Entonces, nuevamente, buenas noches, bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias por sacar tiempo de su espacio personal y de su vida para poderse conectar a estas sesiones que son tan relevantes y tan importantes pues para todos nosotros y sobre todo creo que uno de los lemas más importantes que ha sido en este encuentro de escuelas de geriatría es que si bien somos pocos, si trabajamos unidos, pues obviamente pues vamos a tener más fuerza y vamos a aprender conjuntamente. Y ese es el propósito, aprender y acercarnos como escuelas de geriatría y pues no importa si no todos son geriatras, pues en este caso tenemos un área y un tema en común que es la vejez y el envejecimiento y sin duda alguna pues por eso todos son más que bienvenidos. Entonces pues nada, buenas noches, muchos éxitos a Jennifer en su presentación y pues nada, Jennifer, bienvenida. Bueno, buenas noches a todos. Inicialmente en este encuentro de escuelas quiero agradecerle a la asociación por el espacio y a mis tutores, a la doctora Ana Carolina Gama, a la doctora María Alejandra Vacía y al doctor Diego Andrés Chavarro. Entonces, mi nombre es Jennifer González, yo soy residente de la Pontificia Universidad Javeriana y esta noche vamos a hablar un ratico sobre dolor crónico no oncológico en personas con demencia en estadio avanzado. ¿Y por qué hablar de eso? Definitivamente sabemos que hay riesgos que aumentan con el paso del tiempo. La población del mundo está envejeciendo. Y gracias a esto conocemos y reconocemos el aumento de estos riesgos. Por ejemplo, envejecer está asociado a comorbilidad. Y la comorbilidad favorece la presencia de dolor a lo largo de la existencia de todos los seres humanos. Y los niveles más altos van a ser al final de la vida, en los últimos años de vida. Por otra parte, envejecer pues también aumenta el riesgo de presentar trastornos neurocognitivos. Aproximadamente 50 millones de personas actualmente en el mundo viven con diagnóstico de demencia y 10 millones de personas son diagnosticadas cada año con trastorno neurocognitivo mayor. Y se estima que de esta población que yo les estoy contando, aproximadamente 1 de cada 2 individuos con demencia experimenta dolor de manera repetida. Entonces, ¿y por qué hablarlo específicamente en personas con demencia en estadio avanzado? Y es que la atención de esta población genera un reto de grandes proporciones desde la salud pública, pero desde lo particular, específicamente respecto a cómo establecer un manejo geriátrico adecuado. Y es que esta población representa uno de los prototipos de paciente en atención geriátrica preferente.
Y este argumento lo voy a sustentar en dos premisas. Y la primera va a ser la alta vulnerabilidad de esta población. Es una vulnerabilidad ligada a diferentes aspectos, la comorbilidad, la declinación funcional, polifarmacia, por mencionar algunos. Y esto se da en un curso progresivo de la enfermedad y va a impactar en otros aspectos, por ejemplo, en la forma en la que usan los recursos de salud o la aparición progresiva de dependencia, con la cual se va a requerir un tercero para cumplir las necesidades de su cuidado. Y dentro de ese perfil clínico del paciente con demencia avanzada, pues sin entrar en detalles clínicos específicos ni particularidades, pues en general va a haber un deterioro muy marcado del lenguaje. Y con estas dos diapositivas quería contarles que es el motivo principal y el contexto grueso del desarrollo de esta charla. Entonces, lo primero que quiero contarles es la definición de dolor de la Asociación Internacional. Y es una experiencia emocional y sensorial desagradable, asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Y esta experiencia la puedo clasificar desde diferentes aspectos. La puedo clasificar desde el estímulo que la produce, desde la localización, y esa experiencia desagradable que persiste en el tiempo. De la Asociación Internacional dice 3 meses, para fines de la charla lo vamos a dejar así. Esa experiencia desagradable que persiste sería el dolor crónico, y es en lo que nos vamos a centrar en la charla. Vamos a excluir para esto todo dolor secundario que esté relacionado con un proceso oncológico, incluyendo el manejo oncoespecífico. ¿Y por qué hablar de dolor crónico en ancianos inicialmente? Pues porque sabemos que en la población geriátrica el dolor persistente es muy común, es muy frecuente. Sabemos que es costoso, no solamente para el sistema, sino para la familia y la persona que lo está sintiendo. Es incapacitante y resulta en alta morbilidad. Y va a ser la primera causa de consulta, tanto en consulta externa como en los servicios de urgencia. Esa persona que tiene dolor tiene un compromiso de su condición de salud y su autopercepción es negativa respecto a su bienestar. Y me voy a detener un momento en la parte de incapacitante, y es que el dolor crónico aumenta la dependencia funcional y está relacionado con otros aspectos como el aumento del riesgo de caídas, la presencia de síntomas afectivos, alteraciones del sueño, hiporexia y aislamiento social. Y todo esto andaría en que ese paciente que tiene dolor crónico pues está impactando en su calidad de vida. Una de las cosas importantes que consideré que deberíamos recordar es qué le duele al anciano. Y las condiciones más frecuentes por las cuales el paciente anciano tiene dolor crónico son de orden osteomuscular, específicamente lumbar y seguido por cervicalia, pero las grandes siempre van a ser de orden osteomuscular, puede ser poliarticular, puede ser monoarticular. Y hay otro espectro que se abre un poquito, sobre todo por comorbilidad respecto a diabetes mellitus, y es el dolor neuropático. La prevalencia del dolor neuropático está entre el 10 al 52%, depende pues de dónde uno lo lee. Entonces, esa experiencia desagradable, que todos la hemos tenido, yo quisiera resaltar unos aspectos importantes, y es que siempre va a ser una experiencia personal y va a estar influenciada por factores de orden biológico, psicológico, social. Y no solamente va a responder a la actividad de neuronas sensoriales. A través de la vida, todos los seres humanos construimos y aprendemos el concepto de dolor. Y si bien la descripción verbal del síntoma es la forma en la que más lo hacemos, pues no es la única conducta que nos lleva o la forma en la que podemos expresar dolor. Entonces, nosotros aprendemos este concepto mediado por muchos factores. Y esa sensación que permite crear toda esa experiencia de dolor que les estoy comentando, pues se va a dar en 4 dimensiones. La dimensión sensorial discriminativa, que es aquella que va a abordar la ubicación, la calidad y la intensidad de ese dolor. La afectivo-motivacional, que va a estar alrededor de las emociones, de los sentimientos que me produce esta experiencia. Está la cognitivo-evaluativa, que va a incluir todas las actitudes y las creencias respecto al dolor, la que le da el significado a esa experiencia. Y finalmente la social, hay unos que llegan solo hasta con la cognitivo-evaluativa, pero la social es ese impacto, esa relación que se ve afectada con otros y cómo mi calidad de vida se ve afectada
por esta experiencia. Y estas dimensiones tienen una correlación anatómico-fisiológica. Y la podemos dividir como en 3 sistemas. Será el sistema medial, en que comprende pues la amígdala, el tálamo medial, el hipocampo, el cíngulo anterior y la corteza prefrontal. Y esta es la vía que va a mediar los aspectos motivacionales, afectivos y autonómicos del dolor. Estaría el sistema medial, que digamos que pues tiene, entre otras áreas, comprende el sistema somatosensorial primario y los núcleos talámicos laterales, y pues va a mediar los aspectos sensoriales discriminativos, y finalmente estará el sistema rostral. Se relaciona con el sistema límbico y habla de aspectos conductuales, o sea, aquí ya toda la parte cognitiva, social. Digamos que eso sería una división esquemática, porque sabemos que esto siempre no va a estar relacionado todo con todo. Entonces, finalmente les contaba yo que el dolor es una experiencia creada y hay muchos factores que median esta experiencia. Y a través de la vida, pues vamos construyendo ese concepto, no solamente quien lo está en este momento padeciendo, sino los que en este momento no tenemos dolor, pero conocemos del concepto. Y estas son algunas cosas que podrían llegar a mediar la forma en la que creo o se crea esta experiencia. Entonces, necesitamos abordar o necesitamos acercarnos a esa experiencia o a conocer el síntoma, y la forma en la que mejor lo hacemos o la que habitualmente lo hacemos es la comunicación verbal, siendo el autorreporte el estándar de oro, y es la forma en la que recibimos la declaración personal de esa experiencia. Sabemos que en la población mayor hay un aumento del riesgo de sufrir dolor durante la vida, pero conocemos también que hay unos factores que median que no nos podamos acercar a este síntoma. Y uno de ellos es que las personas mayores pues autorreportan menos el síntoma. Lo segundo es la comorbilidad asociada a polifarmacia, y cuando hay un reporte en una consulta, es probable que en este contexto prioricemos diferente las necesidades. Y la última, o que quería traerles, es la presunción respecto a que el dolor hace parte del proceso de envejecimiento. Digamos que es una presunción general y es una presunción con la que no deberíamos estar relacionados tanto. Entonces, sabemos que hay unos factores, pero también hemos identificado algunas barreras por las cuales aproximarnos al síntoma no es tan fácil, y estamos hablando en este momento de dolor crónico en ancianos. Estas barreras pueden ser desde el paciente y son las creencias personales respecto a la vivencia del dolor, o la otra sería una desestimación del síntoma previamente, que lo haya manifestado y no se le haya dado la relevancia durante la experiencia que estaba viviendo. Y hay unos miedos tácitos, y es la prescripción de opioide si yo reporto que tengo dolor. O la siguiente sería si yo desarrollo una adicción a los medicamentos que me van a formular para mi manejo de dolor. Y la última sería una pérdida del efecto del medicamento una vez el dolor se torne severo. Son cosas que están reportadas. Y respecto al médico, pues una de las barreras grandes es la falta de entrenamiento en población geriátrica y el desconocimiento de cómo abordar o cómo conocer el síntoma, y el desconocimiento de las medidas farmacológicas. Y también hay unos miedos, y es el efecto adverso de los medicamentos. La ponderación de riesgo-beneficio, cuando el riesgo supera un poquito el beneficio, pues entramos en no prescribir lo que consideramos inicialmente. Hay un aumento del riesgo de caídas con ciertos medicamentos analgésicos, lo conocemos, y hay un miedo específico en aspectos legales con la prescripción de opioides. Entonces, siguiendo con el autorreporte como estándar de oro para conocer el síntoma y conociendo algunos factores y algunas barreras, pues sí es importante plantearnos que hay una posibilidad de que ese seguimiento de la experiencia y el reflejo de las declaraciones personales con el tiempo se vaya deteriorando y finalmente se pierda, no siendo la única condición, pero sí el curso progresivo del trastorno neurocognitivo mayor me va a llevar a perder esta forma de acceso a la experiencia de la persona que estoy interviniendo. Y específicamente, pues va a ser en la demencia, en los pacientes con demencia en estadio avanzado. Entonces, ¿qué sabemos del dolor en la persona con demencia? No hay evidencia, ninguna evidencia, que sugiera que las personas mayores con demencia
no experimentan dolor. De hecho, hay estudios murinos en ratones modificados en etapas preclínicas, clínicas y estadio avanzado para enfermedad de Alzheimer y tienen un umbral sensorial discriminativo intacto ante un estímulo nocivo. Y esos son estudios hechos en personas y en medidas basadas en objetivas en presión y en pruebas sensoriales cuantitativas sabemos que la persona con demencia experimenta dolor así no pueda manifestar. Y en general respecto a estos sistemas, el medial, el lateral, el rostral que les comentaba, ¿qué sabemos? Vemos que grandemente las personas con enfermedad de Alzheimer, la calidad sensorial y discriminativa se va a preservar. Si hay presencia de unas distorsiones de la sensación por compromiso parietal, pero la vía estratégica del dolor medial no discriminativo pues se va a afectar en los estadios leves, pero la función lateral se va a preservar. En las personas con demencia vascular, las diferentes lesiones en sustancia blanca pues van a dar un compromiso de alteración de la percepción del dolor sin que se pierda la experiencia. Y las personas con demencia frontotemporal pues va a haber una alteración de la experiencia dolorosa. Hay un compromiso de la conciencia de la experiencia sin que el síntoma no se presente. Entonces, básicamente, el dolor se sigue experimentando independiente de la afectación del sistema o de los sistemas que les mencioné. Entonces, ¿qué sabemos de la epidemiología del dolor en las personas con demencia avanzada? Sabemos que es muy frecuente. Aproximadamente el 70% de los pacientes con demencia avanzada van a experimentar dolor crónico. El 97% de los pacientes con demencia en estadio avanzado va a experimentar fluctuación en síntomas neuropsiquiátricos y esto va a estar relacionado a dolor. Y hasta el 80% de las personas van a experimentar dolor de predominio muscular, digamos que corresponde con la epidemiología que veíamos de anciano sin trastorno neurocognitivo mayor. Respecto al 80%, si bien la mayoría o el predominio es de orden osteomuscular, pues no desestimar el orden neuropático que habíamos mencionado y preguntarnos otros mecanismos de dolor que puedan estar mediando, por ejemplo, dolor en cavidad oral. Entonces, ya sabemos que es muy frecuente, sabemos que la experiencia se sigue dando y aquí empieza el primer reto y es la valoración en el paciente cuya forma de gold estándar conocida no tengo el acceso como lo conozco. Entonces, la valoración va a tener el primer objetivo y va a ser identificar que el síntoma está presente. Y el segundo objetivo es las fuentes o mecanismos dominantes del dolor. Y esto necesito hacerlo desde la aproximación de la experiencia del otro. Para esto, digamos que contarles que el autorreporte aquí empieza a preguntarse en estadio avanzado si es el gold estándar, en estadio leve, incluso en estadio moderado la respuesta es sí, pero aquí tenemos que empezar a hacer unos ajustes y hacer evaluaciones basadas en observación. Hacia inicios de los 90 se realiza la primera propuesta de poner el foco y llamar la atención en el disconfort del paciente con demencia avanzada y el disconfort incluyendo y predominantemente alrededor del dolor. Y el planteamiento que se hicieron fue evaluación basada en la observación. Y básicamente, ¿qué se observa? Se observan cambios en aspectos conductuales, en disminución de la funcionalidad. Al ver esto en un paciente con demencia en estadio avanzado, corro dos riesgos. El primero es que yo haga una interpretación diferente de lo que está sucediendo. Y es que considere que mi paciente está cursando con síntomas neuropsiquiátricos, hablando de los cambios conductuales, y no me pregunte si sea por dolor. Así que hay un altísimo riesgo de tratamiento con antipsicóticos versus inicio de analgesia. Y por otra parte, respecto a la declinación funcional, pues considerar que esos cambios por los que estaba pasando la persona son como un declive en relación con la progresión de la enfermedad y no como una manifestación de dolor. Entonces, reconocer el dolor en general es complejo, pero pues en los pacientes con demencia empieza a presentarse, en demencia avanzada pues es un gran reto. La Sociedad Americana de Geriatría
para el 2002 con el panel sobre dolor crónico en personas mayores, establece pues 6 categorías de indicadores en las cuales evalúe los cambios en estos 6 ítems. Y con eso, pues usted lo va a identificar y va a tomar decisiones. Básicamente hablan de expresiones faciales, de verbalizaciones y vocalizaciones, movimientos corporales, cambios en las interacciones personales, cambios en los patrones de actividad y rutina y cambio en el estado mental. Entonces, vamos a desglosar alguno de ellos, algunos. Entonces, ¿qué sabemos de las expresiones faciales como manifestación de dolor? A mayor dolor, las respuestas faciales se van a intensificar en pacientes con demencia, específicamente pacientes con demencia por enfermedad de Alzheimer. Y las respuestas faciales al dolor en pacientes con demencia son las mismas de los pacientes sin demencia. Entonces, los componentes, y lo otro es que de esos componentes iniciales o las dimensiones que hablábamos, los componentes sensoriales afectivos del dolor se han estudiado y se pueden experimentar, o se pueden expresar, perdón, de manera diferencial en la cara. Entonces, los aspectos sensoriales va a estar alrededor van a haber movimientos o cambios en movimientos alrededor de los ojos, y en aspectos afectivos va a ser en movimientos en las cejas y específicamente en el labio superior. Entonces, las expresiones faciales nos van a dar muy buena información. Con esto de las expresiones faciales, pues hay estudios respecto al reconocimiento automático del dolor, y esto es una monitorización de expresiones faciales con variables biológicas, y esto se hace con tecnología. Los algoritmos de aprendizaje que tienen ahora las tecnologías, pues a menudo se han desarrollado en condiciones de laboratorio. Y esto, pues en términos del entorno, genera ahí un pequeño sesgo. Y los estudios iniciales, pues hicieron en población joven. O sea, ahorita el reto es el sesgo de la edad, porque a medida que uno va pasando por la vida, pues se va arrugando, y si uno se arruga, pues hay cambios en la expresión facial. Entonces, la detección de las expresiones faciales con este tipo de reconocimiento automático sí han avanzado, pero tenemos que esperar esto del sesgo de edad también. Otra de las cosas que conocemos es que el dolor se asocia a síntomas comportamentales, y específicamente en pacientes con demencia avanzada. Y esa es la premisa de este estudio. Se hicieron un análisis transversal retrospectivo en un año y utilizaron 2 cosas: un inventario de síntomas neuropsiquiátricos y un pain check, que es un reconocimiento automático del dolor. Y clasificaron a los pacientes de acuerdo a lo que iban encontrando en personas con dolor y personas sin dolor, y pues evaluaban los síntomas neuropsiquiátricos. En total fueron 479 pacientes, la edad promedio fue 81 años más o menos, y de esa población de 479 personas, 2/3 tenían dolor, y dolor crónico. ¿Qué encontraron? Entonces, lo que vemos en la gráfica son el porcentaje del síndrome neuropsiquiátrico, perdón, y abajo vemos que estarían agrupados de acuerdo al inventario. Y los que tienen asterisco fueron los que fueron estadísticamente significativos. Entonces, lo primero que encontraron es, claro, el paciente que tiene dolor presenta síntomas neuropsiquiátricos, pero algo adicional e importante que encontraron es que había una relación lineal entre el dolor, que experimentaba el dolor, y la aparición de síntomas neuropsiquiátricos. Se iban sumando. A mayor dolor, el paciente iba presentando más síntomas neuropsiquiátricos. Y a medida que iban aumentando el dolor, no solamente había más síntomas neuropsiquiátricos, sino que estos síntomas eran cada vez más severos. Ese sería el segundo punto importante que deberíamos preguntarnos con los cambios. Entonces, claro, si uno diría, pues el paciente puede presentar síntomas neuropsiquiátricos por otro orden que no sea dolor. Y para eso existe una estrategia que se llama la estrategia DICE. Y él le propone a uno, cuando un paciente con demencia, con demencia en general, no solamente el estado avanzado, presenta síntomas neuropsiquiátricos, pues usted lo primero que va a hacer es describa el síntoma. Y es el contexto, con quién aparece el síntoma, qué síntoma aparece, qué circunstancias, dónde, el entorno social, el entorno físico, qué grado de angustia. Y ese grado de angustia en pacientes en estadio avanzado, digamos que nos volcaríamos un poco hacia el cuidador, pero en estadios
leve y moderado, incluso el paciente podría manifestar. El describir el síntoma nos permite conocer. Lo siguiente que nos dice la estrategia es investigue. Y aquí es pregúntese si hay causas detrás que usted pueda modificar. Y una de las causas, de hecho es la segunda que aparece, la primera es medicamento, la segunda es dolor. Y es una causa modificable. ¿Por qué? Porque las condiciones médicas no tratadas no solamente contribuyen a la presencia del síntoma, sino a la perpetuación del síntoma y a la severidad del síntoma. Y esos cambios bruscos o agudos deberían a uno hacerle preguntar si definitivamente no hay una causa como dolor que esté mediando la presencia y perpetuación de este síntoma neuropsiquiátrico. La siguiente, el siguiente paso sería crear, y usted crea una intervención alrededor de lo que encontró. El manejo de la causa subyacente, pues alrededor de la charla sería manejo del dolor. Y evalúa, uno implementa la intervención y evalúa el efecto de acuerdo al síntoma que se desarrolla. Sería una estrategia que uno podría instaurar constantemente y sobre todo en la parte de investigar, pues sí preguntarse si no es dolor lo que mi paciente está en este momento manifestando. Existen además las herramientas de evaluación y ellas lo que hacen son herramientas en las cuales se unen las expresiones faciales, respuestas vocales, cambios posturales, movimientos corporales y aspectos psicomotores y psicosociales, depende de la que uno, digamos que elija. Hay muchos que se han desarrollado para pacientes con demencia. Hay unas específicamente para demencia más avanzada y yo les traje estas, de las cuales las que tienen la estrellita son las que están validadas al español. Y aquí me quiero detener un momento y es, hay muchas escalas, uno puede elegir la que considere para su paciente, para, que esté para la persona que está viendo y que esté validada. Sin embargo, debe tener en cuenta algo y es el tiempo, cuánto tiempo dispongo y qué quiero en este momento determinar. Y porque, por ejemplo, la PASLAC dice 15 minutos respecto a PENAD, que es 1,3. Los estudios no han demostrado que una escala sea superior a otra, así que uno dentro de un amplio espectro podría elegir, y específicamente respecto a qué disponibilidad tiene. Les traje el PENAD, pues está en español, ella tiene evaluada 5 ítems y se puntúa 0 es ausencia, 1 o 2, de acuerdo a qué tanto a ella cambio o esté el síntoma presente, y el puntaje máximo es 10. Entonces, lo que nos sirve es, primero, estar muy atentos o sensibilizarnos al cambio en las conductas del paciente, y pues es una buena forma de abordar el síntoma en caso de que lo sospechen, abordarlo, evaluarlo. Entonces, les comentaba que las herramientas de evaluación pues es el conjunto, la sumatoria de estos cambios específicamente. Tiene unas propiedades psicométricas, digamos que algunas pendientes por, digamos que, evaluar la eficiencia. Y lo segundo que uno debe tener en cuenta es que tiene una pobre implementación integral y sistemática en la práctica. Y la respuesta a esto es que requiere conocimiento de la herramienta, les ayudo a conocer que existe, y segundo, disponibilidad para desarrollarla. Entonces, pues respecto al uso de las herramientas, son utilizadas con muy poca frecuencia. Les mencionaba, creo que el aspecto que medía esto es el tiempo, y el método que más utilizamos habitualmente es los cambios del comportamiento. O sea, con eso evaluamos y consideramos si la persona en ese momento está con dolor o no. Y tienen otra cosa que a mí me parece valiosa, y es que el uso de las herramientas validadas para esto requiere que yo me familiarice con el paciente. Y hablamos que el dolor es una experiencia, entonces me familiarice con el paciente, por ende, a través de un tercero, probablemente el cuidado, lo conozco, las preferencias, qué rutinas tiene o tenía, y empiezo a establecer diferentes, o a establecer la posibilidad de diferenciar causas de agitación. Y esto requiere tiempo, pero el punto positivo no solo me permite conocer a la persona que voy a intervenir, sino que va a personalizar las intervenciones. Las herramientas de evaluación tienen algo adicional, y es que hay una naturaleza interpersonal de la tarea. Quiere decir, habitualmente yo
evalúo la información que me da un tercero. Y hay unos aspectos a tener en cuenta respecto a esto, y es, hay sesgo conocido de la codificación y decodificación de la información por un tercero. Entonces, si la persona es de mayor edad, si es de género femenino, o si el estado cognitivo es avanzado, es menos probable que se identifique el síntoma. Y por otra parte, hay un sesgo de parte de quien evalúa, y es las creencias que la persona que evalúa tiene sobre el dolor y la experiencia profesional del observador del síntoma. Son cosas que debemos tener en cuenta con las herramientas de evaluación. Entonces, hay una cascada, necesito obtener la información para intervenir el síntoma en este momento, y la cascada de obtención de la información, lo primero que uno se debería preguntar es a quién o cómo, a quién abordo para preguntarle respecto a esto. Y la persona idónea va a ser aquella que esté involucrada en las actividades de cuidado básico de la persona, de la persona con demencia. ¿Por qué? Porque se ha documentado que detectan más tempranamente los cambios y son aquellos que son más sensibles a el disconfort de la persona. Respecto a esta información, pues generalmente cuando nosotros escuchamos a un cuidador nos manifiesta un cambio o algo, pues al escucharlo ponderamos la calidad en relación como qué relación se establece, que establecemos nosotros con el cuidador. Y a veces esa ponderación pues favorece los sesgos que hablábamos previamente. Y respecto a esa información, no solamente podemos obtener qué está sucediendo en este momento, lo detectó rápidamente el cambio, sino cómo le ha ido con tratamientos previos, y finalmente, si hacemos una intervención, pues la evaluación posterior a esa intervención la va a tener el cuidado. Entonces, hasta aquí el plan es: identificamos y evaluamos el síntoma, recopilamos información, le damos la importancia a la experiencia, y el plan es conocer a la persona que está experimentando dolor, y vamos a utilizar las herramientas de evaluación que consideremos. La importancia de reconocer la experiencia de la persona con demencia, específicamente en estadio avanzado, es observar lo diferente. Y en esa observación de lo diferente, lo más importante es entender o basarse en que no todo es el curso natural del deterioro. Entonces, reconocer la experiencia del otro. Entonces aquí la persona crea la experiencia, y finalmente nosotros tenemos la responsabilidad de codificar esa información. Y con esto me quiero devolver un poquito a lo de las barreras, porque nosotros con la información que recibimos hacemos un juicio de valor respecto al dolor del otro. Entonces, el primer mensaje preliminar que quiero dar con esta charla es que conocer al paciente e identificar los síntomas asociados requiere entrenamiento adecuado. Y esto va a favorecer la adecuada intervención. O sea, no hay algoritmos específicos, sin embargo, conocer el síntoma, valorar la experiencia del otro, valorar la información que estoy recibiendo y conocer a mi paciente va a mediar los sesgos o las barreras que inicialmente hablábamos. Entonces, hasta aquí, pues hemos reconocido que la persona con demencia en estadio avanzado experimenta dolor, que es muy frecuente, y que tenemos herramientas para aproximarnos a ese síntoma, y con ese conjunto de información pues vamos a generar una conclusión, y esa conclusión habitualmente va a ser la intervención. Entonces, el tratamiento aquí, el objetivo es garantizar el alivio del síntoma sin las desventajas físicas o sociales que esto pueda suponer. ¿Y a qué va esto? A que conocemos que una de las cosas por las cuales no intervenimos es porque al considerar los riesgos los ponderamos y dejamos la intervención suelta, por decirlo de alguna manera. ¿Qué estrategias tengo? Pues tengo medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas, y definitivamente tengo la importancia de la responsabilidad del cuidado. Respecto a las medidas no farmacológicas, la complejidad del manejo del dolor en pacientes con demencia avanzada hace
que sean muy importantes. De hecho, las medidas farmacológicas solas no impactan de manera tan importante como unirlas con las no farmacológicas. Tienen algo importante adicional y es que hay una preocupación con el uso de los medicamentos, la polifarmacia, los eventos adversos, las interacciones medicamentosas. Entonces esto favorece que el uso de las medidas no farmacológicas sea más fácil, por decirlo. Personaliza la intervención y la personalización de la intervención está alrededor de las circunstancias y preferencias únicas del paciente si tuve la oportunidad o el cuidador tuvo la oportunidad de conocerlo previamente. Y definitivamente hay una muy baja frecuencia de eventos adversos asociados. Lo único que tengo que decir es que hay una escasa evidencia alrededor, pero los estudios que tenemos son positivos. Musicoterapia, hasta en estadios muy avanzados, ha mostrado disminución de síntomas alrededor, síntomas neuropsiquiátricos, cambios en expresiones faciales. La terapia de movimiento, es que terapia de movimiento y van a ser movimientos pendulantes, específicamente el hecho de sentar a la persona en una silla mecedora favorece la disminución de síntomas neuropsiquiátricos en pacientes con dolor. Terapia de relajación, específicamente el uso de calor, y uno muy importante, independiente del estadio del trastorno neurocognitivo, es la interacción humana. Se ha demostrado que la presencia de un cuidador con el que haya una buena relación, el tacto a través del masaje, el uso de aromaterapia, pero siempre y cuando haya una interacción humana, disminuye los síntomas neuropsiquiátricos y pues, las expresiones faciales cambian, quiere decir que hay una disminución del síntoma cuando esto se coloca pues se coloca dentro de las intervenciones. Y respecto a las medidas farmacológicas, pues esta es una simulación de la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, la conocemos todos, sabemos que las medidas farmacológicas en pacientes con demencia no cambian, la verdad. El paracetamol es el más usado porque es el que más conocemos, es el más seguro. De hecho, no utilizamos otras medidas y desestimamos el uso de otros medicamentos y ponderamos positivamente el paracetamol. Seguido por ahí, digamos que en casos de tratamientos alternativos en el cual pues las opciones más seguras como el paracetamol no controlan el síntoma, ahí hacemos una evaluación de los riesgos básicamente documentados, hemorragia gastrointestinal, lesión renal y eventos cardiovasculares, pues ahí consideraremos utilizarlo. Sin embargo, en pacientes con demencia avanzada no hay estudios que respalden mucho el uso. Y finalmente están los opioides. Su uso se ha incrementado en los últimos 10 años considerablemente. Sabemos que hay riesgos de constipación y caídas. Sin embargo, el uso de las medidas farmacológicas, la toma de la decisión no es solamente la presencia del síntoma. Hay muchas cosas que debo tener en cuenta para considerar el medicamento o si quiero una medida farmacológica y si la quiero, con qué la voy a instaurar. El escenario asistencial en el que estoy, si el paciente está hospitalizado, está en un servicio de urgencias, eso implica que de pronto hubo un cambio en su patrón, entonces no es un dolor crónico, habrá unos medicamentos que puedo utilizar. Si el paciente está en casa o si el paciente está institucionalizado, debo ponderar o no ponderar, debo tener en cuenta la disponibilidad de la vía de administración. Habrán pacientes que tengan disponibilidad de vía oral, habrán pacientes que no, y pues optaré por otras vías. Debo tener en cuenta las interacciones medicamentosas, debo tener en cuenta la evaluación, el reconocimiento de los eventos adversos y debo tener en cuenta que no es la primera línea de intervención de dolor en las personas. Por ende, la conclusión y es que para garantizar el alivio del dolor sin las desventajas físicas y sociales que esto supone en la persona con demencia en estadio avanzado, pues voy a hacer sumatoria de medidas farmacológicas y no farmacológicas, y siempre creo que me faltó responsabilizando o responsabilizando no, llevando al cuidador al reconocimiento de las medidas y pues de por qué lo estoy utilizando. Ese sería como una forma de esquematizar la toma de decisiones en esta población.
Entonces, inicialmente debo tener conocimiento del síntoma, tener una fuente de información y debo tener, ya lo hablamos, el autorreporte, pues cuando aplique, aquí no, hablamos de herramientas validadas, hablamos de cambios de expresiones faciales, de síntomas neuropsiquiátricos también. Esa información la debo obtener de alguien. Y lo primero que debo considerar es, ¿la persona tiene dolor? Y si la respuesta es sí, pues evaluar si es un cambio agudo o si es crónico, la intensidad, tratar de evaluar la localización y tratar de evaluar los síntomas, los aspectos perpetuos. Voy a instaurar una estrategia para intervención, que va a ser farmacológica más no farmacológica, y voy a evaluar los resultados. Y los resultados van a ser específicamente cambios en el comportamiento, en el estado de ánimo, en los cambios de interacción social. Y este artículo lo que nos plantea es, usted tiene un kit de herramientas semaforizado en la cual no solamente usted aplica la intervención, está el resultado, sino usted va a estar como reevaluando esto. Si la intervención o las intervenciones que instauré controlar el síntoma, en ese momento no hay dolor de alguna manera o algún cambio que me haga pensar que lo hay, no es dejar, sino prevenir que no vuelva a suceder. Ahí sí, con la intervención que instauré, pues hay síntomas leves persistentes, esperamos y evaluamos en el tiempo, y si definitivamente no hay control sintomático, pues deberá replantarme las estrategias que se instauraron, porque el plan es garantizarle el control del dolor. Finalmente, esta revisión y esta charla me dejó muchas cosas, pero sí me quedan algunas preguntas por resolver que espero las podamos resolver más adelante. Y es, hablamos de dolor crónico y que es muy prevalente, pero cuando hablamos de cambios en síntomas neuropsiquiátricos y expresiones faciales, ¿cómo evalúo si hay un dolor crónico versus si mi paciente está presentando un dolor agudo por alguna causa intervenible inmediatamente, un procedimiento quirúrgico? Lo siguiente es que las estrategias o las herramientas de evaluación que yo les comenté evalúan el síntoma en el momento. Yo hago una intervención y las herramientas de evaluación que tengo no me permiten evaluar el efecto de la intervención, ¿sí? Entonces, el hecho de que baje o suba, bueno, baje sobre todo, la puntuación no se correlaciona con que el efecto de la intervención haya sido positivo. Por otra parte, respecto específicamente a las medidas farmacológicas, pues una gran pregunta que tengo es el reconocimiento de los extremos. Es, si bien conozco el síntoma, esta de leve, moderado, severo, no tengo forma de establecerlo específicamente, y el reconocimiento de los extremos es cuando estoy infratratando a mi paciente o cuando le estoy colocando más medicamento o una estrategia farmacológica por encima de lo que mi paciente necesita. Y hay un grupo de una población, yo les hablaba que el paciente puede estar hospitalizado, institucionalizado, llega pues a su domicilio, finalmente tiene un cuidador y de alguna manera el servicio de salud tiene una forma de acercamiento al sistema de salud y pues podemos intervenir. Pero hay una población que nunca vamos a conocer. Entonces es esa población de las personas con demencia en estadio avanzado que está en casa, que está con el síntoma, que tiene un montón de angustias para sí mismo y para su familia. ¿Y cómo vamos a acceder a esa población finalmente sabiendo la importancia o el impacto que tiene este síntoma en la calidad de vida? Y finalmente las conclusiones, o les vas a compartir mis conclusiones después de la charla, y es que las comorbilidades dolorosas suelen ser infravaloradas y tratadas de forma inadecuada en los pacientes con demencia y específicamente en pacientes con demencia avanzada. La mejor estrategia de intervención va a ser la identificación de la presencia del dolor. O sea, si yo no conozco, si no lo reconozco, si ni siquiera me lo pregunto, pues es muy poco probable que lo intervenga. Existen diferentes estrategias de evaluación, aquí la invitación es a elegir alguna, y no solamente elegirla, sino, y esto va encadenado con la siguiente conclusión, es que la información, la educación y el entrenamiento en población geriátrica en general y con demencia avanzada
sensibiliza. O sea, este tipo de encuentros, el conocer a un paciente, el saber que alguien no estaba con una intervención. Y la sensibilización se hace en pro de la detección de síntomas y favorece la difusión de la información. Esa población que de pronto nosotros no vamos a alcanzar a conocer debe tener un cuidado de alguna manera. Y el plan de la difusión de la información es que si sabemos y reconocemos que hay cambios que hacen que lo hagan pensar a uno en dolor, la sensibilización se va como a propagar y ese es el plan. Y definitivamente, el segundo mensaje, ya no preliminar sino final, es que conocer a mi paciente me da la pauta para intervenir. Y eso era lo que tenía para compartir con ustedes. Les agradezco el espacio y no sé si tengan preguntas por el chat. Jen, muchas gracias por tu presentación. Gracias. Realmente un tema muy importante pues para todos nosotros que estamos aquí reunidos. Antes de realizar las preguntas, le voy a dar la palabra a los asesores, a la doctora Gama, a la doctora Umbacía o el doctor Chavarro si quieren hacer un comentario adicional. Y les recordamos a todos los participantes que pueden seguir haciendo en este momento sus preguntas en el chat, levantar la mano y les daremos pues la palabra. Muchas gracias. Yo me tomé la palabra. Muchas gracias, Jennifer. De verdad que me gustó mucho tu presentación. Me gustó mucho pues la forma como abarcaste el tema. Y yo tengo como 3 cosas que decir que tienen con lo que tú dijiste y es como para poner los puntos que a mí me parecen más importantes de todo lo que dijiste, que estuvo muy bien. Y es que tú hiciste mucho énfasis en que no lo reconocemos, que no lo vemos, que nos lo tenemos que plantear para poderlo reconocer. Y yo, digamos, estoy convencida que un poco esa dificultad que tenemos para reconocerlo tiene que ver con el estigma que tiene la vejez y el trastorno mental, ¿sí? Nosotros los médicos, geriatras, con todo el trabajo que hacemos, el esfuerzo que hacemos en tratar, acompañar, cuidar personas mayores, igual tenemos un poquito de estigma, ¿sí? Todos tenemos estigma. Y yo sí estoy convencida que este tipo de actividades disminuye ese estigma, trabaja, como tú lo dijiste en las conclusiones, este tema y hace que todos tengamos como más sensibilidad para detectar estos problemas. Lo otro que quería decir es que estoy convencida que el control de todas las necesidades que tienen las personas con demencia avanzada, incluida el dolor, es parte del esfuerzo que hacemos todos y que estoy segura que todos los compañeros que están conectados hacen por cuidar la dignidad de las personas, ¿sí? Porque es que las personas con demencia avanzada son personas vulnerables que tienen dificultad, que tienen dificultad para expresar sus necesidades, así que tener esta sensibilidad por buscar una necesidad tan importante como el dolor es una de las formas en las que podemos cuidar su dignidad y tener y como proveerles el mejor cuidado hasta el último día de su vida. Y lo último que quería decir es que tú hablabas de las otras intervenciones, lo que no es medicamento. Y sabemos que estamos muy atrasados en el desarrollo y conocimiento de intervenciones que no tengan que ver con medicamentos, ¿sí? Y cuando hablamos de personas con demencia y sobre todo con personas con demencia avanzada, digamos que ya nos hacemos una idea que probablemente la forma en que ellos viven el mundo es una forma muy experiencial, ¿no? Alguna vez los que han escuchado, alguna vez como que las personas con demencia avanzada viven sobre los intereses experienciales, no tanto sobre los intereses críticos, que es como la parte más de análisis de lo que está pasando a su alrededor. Entonces deberíamos desarrollar líneas de investigación, actividades para conocer más qué pasa cómo podemos hacer para que esos intereses experienciales puedan favorecer la disminución de síntomas. Tú nombraste la música, el calor, el tacto, la presencia, pero no sabemos, por ejemplo, los aromas, el frío también, no solo el calor, las texturas, la luz, ¿no? O sea, seguramente que hay otra forma de llegar a las personas que tienen demencia avanzada que desconocemos, pero que
tendríamos que también que valorar. Pero nada, pues muchas gracias, Jennifer, por esta presentación que hiciste. Me gustó mucho, te felicito. Le doy la palabra a la doctora Umbasia. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, Jennifer, también felicitarte por tu excelente presentación. Creo que revisamos hace un par de días la presentación y creo que abordaste el tema de una manera espectacular. Un comentario, sobre todo en el comentario que tú hacías de esa población que no van a llegar a conocer o que no vamos a llegar a conocer. Y dentro de mi experiencia, he trabajado varios años en atención domiciliaria y creo que tal vez por ahí va ese enfoque de esa población que no llegamos a conocer o que tal vez hemos seguido a lo largo del tiempo y que desafortunadamente entregamos a los programas de atención domiciliaria. Digamos que este grupo de pacientes que llega a atención domiciliaria ya se encuentran no solamente con demencia avanzada, sino ya cuentan con las características de terminalidad. Y muchas veces llegamos a esos extremos, ¿no? Del paciente que no se le reconoce el dolor, no recibe ningún tratamiento ni farmacológico ni no farmacológico, versus el que llega a atención domiciliaria y viene con todo el combo completo de morfinas y muchas veces necesitarlo o intervenciones sobredimensionadas para lo que necesita el paciente. Y es aquí donde tal vez las escalas que tú hablabas al inicio cobran tanta relevancia de cómo evaluamos estos pacientes, cómo hacemos seguimiento a las intervenciones que hacemos y cómo es importante la educación, no solamente a nosotros como especialistas, sino también al médico general, que finalmente es el que va a la casa de los pacientes estas valoraciones. Entonces, muchas veces nos quedamos en la escala visual análoga o en la escala numérica y se nos olvida que existen estas escalas que nos pueden ayudar a hacerle el seguimiento a estos pacientes. Y no solamente a los médicos, sino precisamente a los cuidadores, a los hogares geriátricos, al personal de enfermería que hace seguimiento al paciente y como el paciente ya no puede hablar y ya no me puede decir que me duele en 8, pero si yo soy consciente de que existe, por ejemplo, el PEINAT y el PEINAT me está apuntando en 8, pues claramente existen muchas intervenciones que puedo hacer. Entonces creo que esta población que no conocemos o que dejamos de ver necesita también de las intervenciones porque sufren mucho en los domicilios, sufren mucho en las casas, precisamente porque los familiares o los cuidadores de pronto no conocen estas escalas y sobredimensionan o infradimensionan el dolor que puede tener este paciente. Son pacientes que terminan en postración, con retracciones, con múltiples lesiones por presión y que necesitan de intervenciones no solamente desde el punto de vista médico, sino todas estas intervenciones no farmacológicas por terapia física, por el grupo incluso de enfermería, por terapia ocupacional, para precisamente educar a los cuidadores y a los familiares en todas las intervenciones que van a mejorar la calidad de vida hasta el último momento, hasta que el paciente fallece. Entonces, creo que esa partecita que tú mencionabas de esa población que queda ahí como en esa zona gris, en esa zona olvidada, nos debe llamar también la atención. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, yo simplemente les haría un comentario y pues nuevamente muchas gracias a Jennifer por la presentación y a la doctora Gama y a la doctora Ombacía pues obviamente por todo el soporte y el apoyo con Jennifer. Simplemente reforzar un concepto y es si ya conocemos a un paciente o ya conocemos a una persona y ha habido un cambio súbito en su comportamiento o en su forma de ser. Por eso es tan valioso estrategias como las que mencionaba, que es la estrategia DICE, en la cual describe el síntoma o cuál es el cambio, qué fue lo que pasó, investiga cuál fue la causa, crea un plan de intervención y ese plan de intervención pues vimos que no todo es igual necesariamente a medicamentos, ¿no? Tendré que saber qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Entonces está más dormido, está más agitado, está comiendo menos, cambian sus facies y obviamente pues es muy importante y es muy relevante valorar el concepto de esa persona que conoce al paciente, que vive con él y valorar pues su concepto, ¿no? Pues porque indiscutiblemente ya muy bien nos contó ampliamente qué pasaría y cómo esta percepción pues no la puede decir explícitamente y pues no todo necesariamente es igual a medicamentos, ¿no? Pero describir, investigar, crear el plan de intervención
Y una vez establecido el plan de intervención, simplemente evaluar. ¿Será que fue efectivo? ¿Mejoró? ¿No mejoró? ¿Volvió a su estado habitual? ¿Fue efectiva esa intervención? Y pues por lo demás, pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctores, por los comentarios. Entonces, vamos a leer algunas de las preguntas que están en el chat. La puedes responder tú, Jen, la pueden responder pues alguno de los asesores en la medida en la que quieran hacerlo, pues pueden activar su micrófono. Entonces vamos a iniciar con la pregunta de Jerónimo Ramírez. Buenas noches, teniendo en cuenta que hay casos en donde la persona no tiene conciencia del dolor, como se mencionó en DFT, y que en la gran mayoría de los casos se requiere de un observador para identificar el dolor. Esto retaría la noción tradicional de que el dolor es exclusivamente una experiencia individual para pasar a una experiencia colectiva. Yo escribí todo para responderle a Jero. Pero bueno, voy a dar la primera parte. Y es, si cambia la conciencia, pues la experiencia, la conciencia de dolor. Sin embargo, no está documentado que no lo experimente. La experiencia personal creada así con aspectos como las mediados que hablamos, con seguridad va a cambiar, pero no sé hasta dónde retaría lo de la experiencia individual. Sin embargo, sí sabemos que experimentar dolor porque las otras vías, por ejemplo, la vía sensitiva va a estar preservada, sabemos que podríamos quedarnos en el aspecto biológico. Ahora, el reto de la experiencia personal sí cedo la palabra. Pues yo, por un lado, lo que dijo Jennifer, que no es que las personas no sientan dolor. Yo lo que creo es que nuestra incapacidad para entender la comunicación con las personas con demencia avanzada hace que necesitemos a ese otro, a esa relación para poder entenderlo, ¿sí? Lo que no estoy segura que se convierta en una experiencia colectiva. Lo que sí estoy segura es que el dolor de la persona a la que uno cuida, o sí, a la que ese cuidador cuida, seguramente produce un efecto en la salud física, mental, emocional de esa persona cuidadora, ¿sí? O sea, que ese dolor del otro puede producir un dolor en la persona que cuida con seguridad. Que eso signifique que es colectivo, no estoy tan segura, ¿sí? Creo que es una cosa más de nuestra incapacidad para entenderlos. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Vamos a continuar con otra pregunta que está en el chat. Primero que todo, dicen, felicito a la doctora por su excelente charla. Quisiera saber, dentro de la revisión y su experiencia, cuál o cuáles síntomas neuropsiquiátricos tienen más relación con el dolor no controlado. Sí, hay dos, mentiras, tres. La agitación y la agresividad son los que más se relacionan, seguido por la irritabilidad. De hecho, en las barritas, los que más puntaje tenían eran esos. Agresividad y agresión, que ellos lo agruparon, el inventario de síntomas neuropsiquiátricos lo agrupa en un solo componente, pero es estos dos y la irritabilidad. Son como los que está documentado que más se relacionan con dolor. Yo ahí solamente adicionaría, pues recordemos que el dolor puede ser uno de los precipitantes de delirium y es uno de los factores modificables. Entonces, es por ello que será tan importante que si tenemos un cambio agudo, ya sea por agitación o ya sea por somnolencia o alteración del estado de conciencia, pues dentro de ese diagnóstico diferencial debería estar alguna entidad que pueda estar ocasionando algún tipo de dolor. Y por eso simplemente no es que sea el único, pero si lo pensamos en medidas de riesgo, entonces una persona que tiene dolor y tiene demencia, el hazard ratio, la mayoría de los estudios lo describen en valores tan altos como un 7.7.
Entonces, pues es uno de los elementos en los cuales pues deberíamos tener en cuenta para hacer diagnóstico diferencial si estamos en el contexto de un síndrome confusional agudo. Perfecto, doctores, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta por otro medio y es, ¿saben si las herramientas de evaluación del dolor pueden ser aplicadas por los cuidadores? La respuesta es sí. Y el objetivo es que la conozcan y la utilicen. Finalmente son los que más rápido detectan los cambios en esos aspectos que evalúan las escalas. De hecho, de hecho el objetivo es que sea el cuidador quien la aplique, pues extendiéndolo quien la aplique. Así que la respuesta sería sí. Perfecto. Acá acaban de poner otra en el chat, entonces la voy a leer. María Ojeda dice, buenas noches. Quiero felicitar a la doctora por excelente disertación. Me gustaría preguntar si tienen experiencia con el uso de parches de buprenorfina o hidromorfona por catéter subcutáneo en esos pacientes con demencia avanzada en la que no puedo usar la vía oral y en que la opción de opioides es una alternativa ya que con las otras medidas no logré control. Pues digamos que en escenarios de paciente terminal, la vía subcutánea o el paciente, por ejemplo, que está en casa, la vía subcutánea es entrenable a la familia. Independientemente del medicamento que administremos por vía subcutánea, podemos utilizar opioides, pero podemos pasar diferentes medicamentos. No siempre la primera línea de manejo va a ser la hidromorfona. El paciente que sea candidato a morfina, podemos iniciarle el manejo con morfina si es un dolor severo. En cuanto a los parches o los sistemas transdérmicos, independientemente de que sea buprenorfina o fentanil, hay que tener claro que estos pacientes son candidatos a sistemas transdérmicos cuando ya tenemos el dolor controlado. Es decir, un paciente que está con mal control del dolor, debo titularlo para saber a qué parche podría yo pasar a mi paciente. Y otra de las condiciones que muchas veces tenemos la limitante es que finalmente los sistemas transdérmicos requieren de un adecuado tejido celular subcutáneo. Los pacientes que están en caquexia, pues vamos a tener un fallo con estos medicamentos porque no tenemos realmente un tejido que sea reservorio de este tipo de medicamentos. Entonces puede llegar a ser una opción cuando estamos en el contexto de un dolor severo, pero siempre y cuando ya tengamos el dolor controlado y titulado al paciente para decir, bueno, puede iniciar un parche de 35 de buprenorfina o tal vez puede arrancar un parche un poco más pequeño. Entonces puede ser una buena opción. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Y en aras del tiempo para ajustarnos a la agenda, vamos a hacer una pregunta adicional más, que también nos la enviaron por otro medio, y es, ¿qué opinan en cuanto a la forma estricta de la escalera analgésica que se propone desde la OMS, sabiendo que en este tipo de pacientes uno a veces se tiene que saltar escalones dependiendo de las necesidades que tienen los pacientes? Pues digamos que fue uno de los motivos de poner esa escalera ahí, y es que nada, y definitivamente no los vamos a saltar, no solamente en esta población, sino en población geriátrica en general. Hay muchas cosas que uno debe tener en cuenta para la administración de medicamentos, para sí, la instauración de medidas farmacológicas, y que digamos que la escala o la escalera se presenta como una forma como de pensarlo en el ascenso, pero no creo que sea algo rígido y con seguridad. Digamos que pensaría, pues pienso que lo hacemos y lo hacemos muy frecuentemente y lo hacemos en pro de lo que consideramos mejor para las intervenciones diferentes o el dolor en general, no solamente el paciente con demencia, sino en general en población geriátrica con seguridad. La vemos, pero pues nos saltamos escalones en pro del beneficio.
Bueno, muchas gracias, Jen, y te agradecemos por la charla, agradecemos el espacio a todos los que se conectaron, a la doctora Gama, a la doctora Ombacía y al doctor Chavarro por estar presentes aquí en el panel. Agradecemos también la disposición de todos por la hora, el tiempo, y los invitamos a nuestro próximo encuentro de escuelas de geriatría que se realizará en noviembre, más o menos el tercer jueves de noviembre a cargo de la Universidad Nacional. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, y que hagan parte pues de esta comunidad que va creciendo todos los días, tanto en conocimiento como en personas afines al tema de la geriatría. Entonces, muchas gracias y que tengan una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche.